Vamos a tener un momento de oración y vamos a llevar esta clase ante el Señor. Padre, estamos agradecidos por Sí, Señor. esa manifestación indescriptible de tu misericordia y de tu amor, por haber permitido, Señor, que nos hayamos levantado de nuestras camas y podamos haber comenzado este día, Señor, encomendándonos en tus manos, queriendo honrarte y queriendo glorificarte. Gracias por el Señor Jesucristo y por su sacrificio que hizo posible, Señor, nuestra redención. Gracias por hacer este milagro que se profetizó tanto en años pasados, pero que se ha hecho una realidad cuando el Verbo se hizo carne. Apreciamos este día, Señor, y por poder esperar que tu mano nos guiará y nos enseñará cómo debemos caminar. Gracias por todos aquellos hermanos que se han podido comunicar, aquellos que están tratando de entrar a la clase. Abre el camino, yo te pido, para que ellos puedan, Señor, unirse a nosotros. Gracias por aquellos que ya están y nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos estudiando la Nueva Jerusalén todavía y estamos estudiando específicamente el significado de los fundamentos de la ciudad, y tenemos aquí a 12, nos dice la palabra del Señor, nombres dados a estos fundamentos, que son los nombres inscritos de los hijos de Israel. Hermano Adrián, no he podido contestar tu correo, pero lo recibí. Ya, ok, gracias. Hemos estado o estamos todavía con tantas cosas que realmente no podemos hacer todo lo que queremos con esa agilidad que quisiéramos. Pero no creas que yo me he olvidado de eso. Estuvimos estudiando de que estos nombres inscritos en los fundamentos de la Nueva Jerusalén, sabemos ya, no creo que tengamos que repasar esto, que la Nueva Jerusalén es un símbolo de lo que es la iglesia, la esposa del Cordero, y que todo lo que leemos aquí tiene un significado espiritual, y un significado no solamente espiritual, pero que también tiene un contenido glorioso de lo que compone esta ciudad, lo que significa esta ciudad. Y estos nombres de los hijos de Israel, comenzamos a estudiar el significado de los nombres. Comenzamos por Rubén, que significa ver un hijo. Simeón, que significa que oyó. Leví, otra vez se unirá a mi marido. Judá, que significa alabanza. Dan, que significa juicio. Neftalí, que significa he vencido en mi lucha. Y Gad, que fue la última que tocamos, que significa fortuna o tesoro. Y todo esto son manifestaciones de Jesucristo en nosotros y con nosotros y por nosotros. Y aquellos que habitan en esta ciudad disfrutan de estos beneficios. Muchas veces los hemos disfrutado y nos hemos olvidado de lo que produjo en nosotros en el principio de
de nuestra conexión con Dios a través de su Hijo. Estas bendiciones son claramente no físicas, sino que son espirituales, y es fácil, creo yo, que en este mundo, especialmente los que vivimos en lugares donde hay tanto movimiento, es muy fácil olvidarse de lo que está pasando en nosotros en el transcurso del día, en nuestras responsabilidades, en nuestras agendas, en las cosas que tenemos que hacer como seres humanos. Pero esto está trabajando en nosotros en una manera quizás no, en una forma invisible, pero funciona, trabaja. Y sabemos que funciona porque cuando se levanta una necesidad, vemos que podemos, por la gracia de Dios, tratar con esos asuntos. Y queremos mantener eso en nuestra mente. Ahora, el número 8 se llama hacer. Hacer sin H. A-S-E-R. Y en Génesis 30, versículo 12, luego Silpa, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo a Jacob. Y dijo Lea, para dicha mía. Esta palabra se puede traducir del original hebreo, esta felicidad mía, este gozo mío, para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa o feliz o bienaventurada, y por eso le llamó su nombre Aser. Entonces el nombre Aser significa dicha, bienaventuranza, significa un estado de gozo. Y no tenemos, yo creo, que ir al libro de Mateo 5, donde el primer sermón interesante, el primer sermón que Jesucristo predica a una multitud, comenzó hablando de eso que a los seres humanos nos importa mucho, que es la felicidad. Y él habló de la felicidad o la bienaventuranza. Él habló de quiénes son los que pueden tener acceso a esa bienaventuranza, comenzando con los pobres en espíritu, comenzando con los que lloran, no los que lloran por problemas, pero los que lloran por ver su condición pobre. Bienaventurados los pobres en espíritu. Después comenzó con bienaventurados los mansos, bienaventurados los de puro corazón, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y así hasta que llega al último versículo donde dice, bienaventurados sois si por mi causa, por mi nombre, sois perseguidos. Entonces, no tratando de abundar tanto en esto, no lo creo necesario. Una de las bendiciones del que está en la Nueva Jerusalén es que puede gozar de una calidad de felicidad que solamente viene de parte de Dios. Hay una diferencia entre gozo y felicidad. El gozo es algo que puede estar en nosotros siempre. La felicidad puede ser momentánea o puede ser por un tiempo, porque cae en otra categoría. Pero en algunos versículos de la Biblia se utiliza la palabra felicidad en lugar del gozo, o se usa la palabra gozo en lugar de felicidad. No obstante, debemos entender y comprender de que hay acceso
a algo que el mundo no posee y que no lo puede conseguir a través de las cosas materiales, no las puede conseguir a través de circunstancias agradables. Este es un tipo de felicidad que la podemos alcanzar y guardar en nuestro corazón en todo tiempo, en todo tiempo. No es el de reírse, no es el de sentirnos complacidos, es algo inexplicable que ocurre dentro de el ser que ha venido a Jesús y ha hecho contacto con esa sangre preciosa que ha borrado y limpiado a los pecados de nuestro corazón. Esta es una de las bendiciones que tiene todo aquel que mora en la Nueva Jerusalén. Felicidad por haber encontrado la verdad. Felicidad por no estar ya atado a una denominación, por no estar atado a un credo, por no estar atado a ciertas leyes hechas por los hombres. Es la felicidad de saber de que somos miembros de una iglesia donde solo su edificador o creador es el que tiene el poder de inscribir nuestro nombre en ese libro, haciendo constante que somos ciudadanos de esa ciudad, que es la Nueva Jerusalén, que es la iglesia. Eso es un gozo, una felicidad que podemos tener siempre. El gozo de saber que somos parte de una institución, podríamos llamarla organización, podríamos llamarla organismo, me gusta más esa palabra, que es divina porque encontramos en el mismo libro de Apocalipsis que bajó del cielo de Dios. La iglesia es producto del cielo, es producto del diseño del Señor. Y esa es un tipo de felicidad que el mundo no puede entender y no puede comprender. El mundo entiende la felicidad, el gozo de obtener cosas de esta vida que sí, a veces son necesarias y que traen cierto alivio a nuestras situaciones, pero como en la vida todo se acaba, como en la vida no hay nada eterno, como en la vida todo simplemente se derrite como un pedazo de hielo, ahora está, pero quizás en una semana no está. Pero somos parte de algo que es eterno. Y una de las cosas que el Señor nos promete es vida eterna. Y Él se presenta a sí mismo como, no solo como el dador de la vida eterna, sino como la vida eterna en sí. Eso lo encontramos en la carta del apóstol Juan, cuando él habla y dice que Cristo es la vida eterna. Encontrarlo a Él es encontrar la vida eterna. Él dijo, mi carne es verdadera vida y mi sangre es verdadera vida. Así que hacer significa felicidad, bienaventuranza. ¿Algo que ustedes quieren añadir a eso? No. Ok. El número 9 es Isacar. Génesis 30, 17. Y oyó Dios a Lea y concibió y dio a luz el quinto hijo de Jacob. Y dijo Lea, Dios me ha dado mi recompensa, por cuanto di mi sierva a mi marido. Por eso llamó su nombre Isacar.
Y sacar significa, en hebreo, recompensar por un trabajo o ser recompensado por un trabajo. Nosotros sabemos, de acuerdo a las escrituras, que hay una recompensa para los hijos de Dios. Si podemos decir que hay un incentivo, a veces hay un poco de discusión acerca de eso y yo quisiera que ustedes participaran y me digan lo que ustedes creen, porque casi siempre hay dos opiniones. Bueno, yo no lo hago para que Dios me recompense porque tenerlo a Él es suficiente. Ese es un grupo. El otro grupo dice, gracias a Dios por tenerlo a Él, pero realmente las recompensas también alegran y nos alientan. Así que yo no sé de qué parte ustedes son. Así que si quieren opinar, sería interesante saber, porque la Biblia habla bastante de recompensas. Habla de recompensas. Habla de coronas. Son literales, pero habla de coronas. Habla de diferentes tipos de bendiciones recibidas por algo que nosotros hayamos hecho. Mi pregunta a ustedes es, ¿de cuál de los dos, vamos a usar la palabra, grupo usted pertenece? ¿Al del que dice, con tenerlo a Él es suficiente para mí? ¿Con llegar al cielo es suficiente para mí? ¿O el otro grupo que dice, bueno, yo quiero saber qué es lo que Dios pudiera darme a mí, porque si viene de Dios tiene que ser algo glorioso? Así que, ¿qué opinan? Yo perteneciera, hermano Alex, yo perteneciera a los dos. Yo uniera los dos grupos e hiciera uno. No, pues tienes que escoger. Tienes que escoger uno. Está complicado eso. Ahí sí, espérate. Bueno, es que yo pienso, yo por lo menos desde chiquito a mí me han recompensado siempre por cosas buenas que he hecho. Yo pienso que es de humano ser recompensado. Necesitamos ser recompensados de vez en cuando y cuanto más si la recompensa viene de Dios. Yo me quedo con el de la recompensa. Me quedo con el grupo de la recompensa. Vamos a ver, hermano. Creo que es un acto de justicia también, donde se ve que Dios es justo. Bueno, hermano. Gracias, hermano. Te cambió la palabra. Sí, José. Hermano, los discípulos le preguntaron al Señor, bueno, nosotros hemos dejado todo, ¿y qué? ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué hemos dejado todo esto y te hemos seguido? ¿Qué tú tienes para nosotros? Ajá. Y entonces el Señor le dice, mira, en esta vida tendrán, pero aún yo le añado a ustedes, serán añadidos con la vida eterna. Y creo que sí, que llegan momentos, Señor, bueno, yo sé que tú eres fiel y que tú añades y tú das bendiciones, pero ¿qué de mí? ¿Qué hay con lo que yo hago para ti? Que lo hago de corazón, pero ¿qué recompensa obtendré yo? Creo que es justo, hermano, es justo. Amén. Ok, ¿qué más? Hermanos, Dios los bendiga a todos. Yo pienso que en nuestra esperanza, ¿verdad?, de recibir la recompensa de la vida eterna es un motor. Hermano, a mí. Sí, hermano. Sí, es que hay algo que está en el medio que no me deja ver a varios. I'm sorry. Sí. Okay. Es algo que... Sí, siguen hablando. Sí, que ahora sí. La esperanza, pues, de recibir la recompensa de, pues, la vida eterna es algo que nos motiva, al menos a mí en lo personal, es como ese motor también para continuar adelante. Y en la cuestión yo soy de las que, de las que espero mi recompensa
de parte del Señor. Pero también medito en cuestión de cuando el Señor nos pide hacer el bien, ¿verdad? Sin esperar a cambio nada, pero del hombre, ¿verdad? Sino que la recompensa viene de parte de Dios, porque a veces, pues, o muchas veces el ser humano, pues fallamos en ese sentido de responder al bien que nos están haciendo. Ajá. Y si esperamos del hombre, pues pudiera eso, pues, desalentarnos, pero de parte de Dios, yo sí espero mi recompensa. Sí, si esperamos Hermano, recompensa de los hombres, vamos a ser pero muy golpeados. hermano, incluso recibir en esta tierra una recompensa de parte de Dios es una buena señal de que el cielo está garantizado. Bueno, Cuando usted es recompensado de parte de Dios es porque usted está haciendo la voluntad de Dios. sí. Yo pienso que lo primero que vamos a recibir en como seres humanos, lo vamos a recibir aquí en la tierra. El reino también está entre nosotros, dice la palabra de Dios. Porque también la Escritura dice que Dios envía agua o lluvia sobre el patio de los pecadores. Bueno, eso sí, claro, la lluvia no va a llover en mi casa y al lado no. Ajá, pero podría ser, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, a ver, vamos a ver por aquí abajo. A ver, Pichis, ¿qué tú crees? Quería comentar. Sí, hermano. No, que, bueno, usted dijo que era, es decir, o uno o lo otro. Es decir, como decía el hermano, cuando el hermano Ulises habló, yo decía, bueno, exactamente que podría pasar así, pero cuando uno ve de Génesis hasta Apocalipsis, desde el de inicio y hasta el final, está hablando de recompensa. Ajá. Lo que pasa es que muchas veces hay tramos en la vida en el cristiano en que no vemos la recompensa inmediatamente. La recompensa se ve al final. Y, sí. me pongo a pensar en Job. Job pasó por muchas cosas, pero la recompensa, la fidelidad de Job no se vio hasta el final. Es decir, no la vemos cuál fue el resultado. Es decir, que hay tramos en la vida que podemos tener esa actitud de decir, bueno, con Dios es suficiente porque tal vez no es el momento en que Dios nos dé la recompensa, pero hay una recompensa al final. Es decir, en la misma misericordia de Dios y en su sabiduría, ¿cuándo es que va a llegar esa recompensa? Pero lo hay, porque si no existieran las promesas del Señor. Y casi las promesas del Señor tienen una condición: te daré esto, pero si haces esto. Así que está hablando de una recompensa a una actitud, a una posición que uno asume ante creer a la palabra del Señor. Entonces, siempre lo que hay tramas en la vida que verdaderamente no vemos como que esa recompensa llega inmediatamente. Entonces, ahí es donde a veces en nuestra humanidad nos aferramos, bueno, si Dios no da, bueno, pero me quedo con él es suficiente, pero verdaderamente es que Dios ha prometido algo más allá. Y entonces, pero que va a llegar en su momento. Y entonces, ahora usted estaba diciendo, no porque usted dice, la lluvia temprana y la tardía. Dios aún decía que había una lluvia tardía, es decir, como que te iba a refrescar, porque hay momentos, verdaderamente, como lo decían los hermanos, nosotros somos seres humanos y necesitamos motivación. Creo que las motivaciones es el motor muchas veces de que hagamos cosas o que nos determinemos por hacer cosas. Entonces, bueno, me quedo con la última. Muy bien. Bueno, Ricardo, que hace tiempo no vimos de ti. ¿Estás ahí, hermano Ricardito? No podía, perdón, hermano, no podía. Hermano, te agarramos fuera de base. Se me había perdido el micrófono, hermano. Oh. Hermano, yo estoy muy de acuerdo con este hermanito, este último hermano que comentó ahora mismo. Y lo que pasa es que definitivamente todo lo que hacemos en la vida, y obviamente, en mi opinión, todo lo que hacemos en la vida está basado el 90%. El 90% de lo que hacemos en la vida está basado en recompensas. Desde que somos niños, hace esto, lávate los dientes, no sé qué, te vamos a dar esto, y todo está generando una expectativa de algo al final de una acción, ¿no? Desde que somos niños. Después, cuando somos adultos y conocemos lo que es la palabra de Dios y caminamos en sus caminos, Dios nos ha prometido algo desde el inicio. Como dice, desde el inicio de la Biblia hasta el final,
hay promesas, hay promesas y recompensas. Y definitivamente, si al final de la historia de lo que hagamos no hay una recompensa, Dios es suficiente. Eso lo sabemos. Pero yo creo que hasta en nuestro ADN está esa esperanza de una recompensa, de un premio, de algo que hacemos. Por ejemplo, nos vamos a trabajar y el viernes, por ejemplo, terrible. No, la verdad, no queremos ir a trabajar. O sea, mucha gente no quiere ir a trabajar, está cansado. Pero hay una recompensa de un pago, de una obligación, ¿no? De todo eso. No decimos, bueno, voy a trabajar porque hoy me siento, porque quiero, simplemente voy a trabajar, ¿no? Me gusta estar aquí. Sí, porque me gusta, sí, no. Me gusta el ambiente, ¿no? No Todo hay una pagar. recompensa. Y solamente Dios, con ver los rostros, ustedes, un hobby. Sí, entonces Dios ha prometido. Y como Él lo prometió, definitivamente confiamos en eso. Okay. Pero hay una esperanza de recompensa, de un galardón, de algo más. Y definitivamente sí. Yo pienso, como decía el hermano Ulises al principio, hay un poco de los dos, aunque nos puso en la cerca a escoger. Bueno, sí, porque yo quiero definir. No es que yo sea un juez para eso, pero No. definirlo más. No, vamos a ver entendemos. el hermano Eudi. Hermano, no hemos oído nada de ti desde que viniste de Cuba. Saludo a todos, hermanos. Déjame verte el rostro bien, hermano. Sí. Parece que sobrevivió. Comiste mucho arroz y frijoles allá en Cuba, parece. Bastante, hermano. ¿Estás nostálgico todavía? Sí. ¿Estás nostálgico todavía? Ah, ¿será? Estás preguntando. ¿Qué tú crees, hermano? La recompensa. Bueno, hermano, sí, yo me quedo con la segunda opción también. Nosotros debemos yo por lo menos, en mi parte, de hacerlo, la parte aquí terrenal, de luchar y ver qué es lo que Dios quiere conmigo, qué es lo que Él quiere que yo haga, y para esperar hacer lo que Él quiere que haga para entonces recibir esa recompensa. Entonces, eso no sé, es lo poco que puedo decir, pero es mi opinión. Okay. Bueno, hermano, también, bueno, la Biblia habla, ¿no?, de la recompensa, no solamente para los hijos de Dios, sino también para aquellos que no obedezcan su palabra, aquellos que, bueno, van a recibir también lo suyo en el juicio final, en el infierno. Entonces, de alguna forma todos vamos a recibir una recompensa, ya sea justos o injustos. Y esa recompensa va a ser también basada en lo que uno haga acá, ¿no? Sí. No todos, la recompensa no es todos por igual. Efectivamente. Dice la palabra de Dios, y son escrituras muy conocidas. En 1 Corintios 3, en 1 Corintios 3, versículo 8, el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Así que no todos vamos a recibir lo mismo. Queremos estar claros en eso. Porque a veces, como no estudiamos las escrituras, pues tenemos ciertos conceptos que tenemos que barrernos porque le estamos quitando un valor a lo que es nuestro futuro. En el 14 dice, si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. El 15, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Qué opinan ustedes de ese versículo? Él mismo será salvo, aunque todo se va a quemar.
aunque sea así como por fuego. ¿No? Ahí yo pienso que está haciendo una diferencia en qué es lo fundamental. Podemos recibir aquí lo que sea, nos puede pasar lo que sea, pero lo glorioso es mantener la salvación y al final alcanzar la vida eterna. Yo pienso que ahí está haciendo una comparación con lo que es más valioso. A ver, vamos a ver por acá a hermana Dorkis. Bueno, cuando dice así como por fuego, pienso que lo que no sirve es quemado. Y lo importante es que toda la basura sea quemada. Sí. O sea, todo lo que él hizo, todo lo que él hizo, o todo lo que hicimos aquí, si fue hojarasca, si fue paja seca, si fue madera, todo eso se va a quemar. Y entraremos, como dice, por la piel de los dientes. Ahí no hay recompensa. Será salvo así como por fuego. O sea, que él no se va a quemar, pero todo lo que hizo se quemará. Esto es algo muy bueno. Cuando lo aplicamos al que sale de falsas religiones. Por ejemplo, personas que estuvieron haciendo muchas obras de caridad, muchas buenas obras, edificando, porque yo los he conocido a ellos. Estos no son referencias que yo he tenido a través de terceras personas, pero estoy hablando de personas que estuvieron involucradas en edificar colegios, hospitales, centros de alimentación para ayudar a otros a través de esas denominaciones. Entonces, ¿qué pasa con eso? Bueno, que lo hiciste para una denominación, todo eso se quema. Aunque la persona sea salva, si de verdad tuvo una experiencia con el Señor. Entonces, queremos ir al meollo, ¿no? A la realidad de todo esto para no alargarlo tanto. Simplemente recordemos la parábola de Jesucristo en Mateo 25, donde él dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. ¿Cuántos cristianos viven sin hacer nada de esto? Hermano, yo los conozco por sacos. Que a quien único les interesa es ellos. ¿Okay? Y el Señor Jesucristo está al tanto de esto. Estuve desnudo, me cubriste, estuve enfermo, me visitaste, estuve en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo fue que te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y el rey le responderá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Si fuera el Señor literalmente, posiblemente sí lo hicieron. Pero como no es el Señor, es alguien que no es el Señor, pues entonces no nos ocupamos de que está enfermo, o que le pasó esto, o que le pasó lo otro, porque no es el Señor. Pero tremenda respuesta. Si se lo hiciste a ellos, me lo hiciste a mí. Si no me lo hiciste, o si no lo soliciste a otro, quiere decir que tampoco a mí me lo hiciste. Estas son escrituras que tienen masa, de lo cual quizás no se predica tanto como debiera predicarse. Pero tenemos una responsabilidad. No es solo salvar mi pellejo, y perdonen la expresión,
Bueno, yo quiero llegar al cielo, pues no, pues vamos a contestar de acuerdo a las escrituras. Ah, no, porque siempre tiene que ser la Biblia. Bueno, porque este es el libro. Aquí no está la verdad. Aquí está, este es el libro de recetas. ¿Cómo esperamos tener un fin que las escrituras nos respaldan? ¿O cómo esperamos obtener algo que las escrituras no nos aseguran? Seguramente que la recompensa es parte de una enseñanza muy amplia en las escrituras. Y yo creo que si nosotros que hemos venido al Señor y hemos sido salvos, seguramente que vamos a tener recompensas de acuerdo a lo que nosotros, no es de acuerdo a lo que nosotros hayamos creído, no es de acuerdo a lo que nosotros hemos opinado, es de acuerdo a lo que hemos hecho. ¿Cuántas veces decimos, ay, sí, yo pensé en hacer eso? Ah, pero no lo hiciste. No, yo estaba planeando hacer, pero no lo hiciste. Y no es uno de los grandes engaños del diablo cuando dice, pero lo vas a hacer después. No se recuerda de ese refrán de la calle, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Entonces, ¿por qué vamos a tener esa actitud de que no, después yo lo voy a hacer? ¿Cuántas veces hay personas que dicen, no he orado, yo voy a orar después, y se te pasó? ¿Por qué lo dejaste? Hay algo más importante que eso. Y lo mismo ocurre con la palabra de Dios, lo mismo ocurre con hacer una llamada de teléfono. Sí, yo pensé, pero no lo hiciste. Así que no hay recompensa por pensar. Amén. No hay recompensa por sentir. Hay recompensa por hacer. Pero yo lo tenía en mi corazón. Bueno, qué bueno, pero no hay recompensa. Es por hacer, 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 hacer. Llevar a cabo, cumplir. Podemos también comenzar algo y dejarlo a media. Hay muchos en la vida que yo he conocido que son expertos en comenzar cosas, pero no las terminan. Lo dejan a medias. Y la palabra también cubre eso. ¿Quién comienza una torre sin primeramente calcular los gastos? Y la deja a media. Entonces, yo creo que los ciudadanos de la Nueva Jerusalén debemos ser personas que mantenemos esa recompensa en nuestra mente y en nuestro corazón. Y no es la palabra recompensa, porque la palabra recompensa va acompañada por haber hecho. Así que los que trabajan o funcionan en esta ciudad son los que hacen, no los que piensan, no los que creen, únicamente los que opinan, los que hacen. Mi esposa quiere añadir algo. Ella lo va a decir en alemán. Since this is a class of obreros. Ya lo dijiste en español. Si esta es una clase de obreros, estoy pensando, sentados allí, mirando todo, que tenemos que recordar como obreros que hacemos para Dios, no para los hombres. Muchas veces la recompensa no va a ser verbal ni con acciones de otro. Pero el tesoro es en el cielo. Si trabajamos para el Señor con la idea que no simplemente es para hombres o para hombre B, es para Dios, entonces no importa qué hacemos, si limpiamos toilets, si hacemos
citas, si oramos, no importa qué hacemos, Dios lo ve y Él va a recompensar. Amén. Yo no necesito un hombre a darme una aquí en la falda. Una palmadita. Un palmadita. Yo necesito que Dios dice, así es que yo quería que tú lo hagas. Porque el recompensa no es para aquí. Si uno vive para recompensas aquí, entonces no van a recibir. Pero estamos edificando algo espiritual y eternal. Y entonces no podemos descansar en que dicen los hombres, ni ven las obras. Recompensa viene del cielo. Y para los obreros tenemos que entrar ese en nuestro corazón. Si no, desalentamos, ponemos triste, decimos, oh, ok, sí, Dios me lo deje, pero ¿para qué? Pues yo hizo por fulano y ¿para qué? No, no es para fulano y fulano, es para Dios. Amén. Ese ha sido mi testimonio también. Amén. Una buena lección en la mujer que viene y nos dice la palabra del Señor que unge los pies donde estaba Jesús. Y esa escritura yo la he usado, pero mucho en mi ministerio. Y se la he tratado de explicar a otros. Parte del ungüento que ella usó cayó en el piso. Una pérdida. Lo cual quiere decir que muchas veces el servicio a Dios hace que algunas de las cosas que estamos haciendo para el Señor puede ser que se pierda. Pero ese no es nuestro problema. El problema es romper el vaso de alabastro. Que para aquellos que quizás no han estudiado eso, el alabastro venía en un depósito parecido a la cáscara de un huevo. ¿Ok? Esto no tenía una tapa. O sea, voy a usar un poquito. Déjame quitar la tapa y usar un poquito, sí, o en los pies, o en las rodillas. No. Una vez que usted quería el contenido, tenía que romperlo. Y cuando lo rompía, tenía que echarlo todo. Lo cual quiere decir, hay muchas lecciones ahí. Número 1, o todo o nada. Número 2, puede ser que algo de esto se pierda. Y cuando yo veo y miro hacia atrás, cosas hechas, esfuerzos hechos. No quiero decir la palabra sacrificios, pero he tenido que ir más allá. Y después miro y digo, pero ¿valió la pena? ¿Valió esto la pena? ¿Qué puede haber dicho el Señor Jesucristo? ¿Solamente 120 en el aposento alto? ¿Valió la pena yo ir al mundo y dar mi vida para que solamente 120 estén aquí en el aposento alto? Mis estimados hermanos, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Y dejemos el resto en las manos de Dios. Recibamos aleluya o gloria a Dios o qué bueno, o simplemente lo que recibimos sea quizás rechazo, no apreciación, como yo diría, como que no pasó. Ese no es mi problema. Mi problema es asegurarme de que yo haga la voluntad de Dios. Lo demás está en las manos del Señor. Y como dice aquí la Escritura, Él sí sabe. Él lleva cuenta. No lleve usted cuenta. No escriba lo que usted ha hecho. Yo sé, yo a veces le he dicho a mi esposa, yo quisiera, cuando yo comencé el ministerio, tener una lista de todos los que yo bauticé. De todos
a los cuales yo prediqué su servicio fúnebre, a todos los que yo casé, a todos los que yo visité, a todos los que han venido a nuestro hogar y se han quedado aquí. No un día, semanas, meses. A los que han pasado lunas de miel en nuestro hogar. Pero ¿para qué llevar cuenta? Es como el que pone dinero en una alcancía. Que comienza a poner, quizás los primeros 5 o 6 veces se recuerda que puse 25, puse 50, puse... y ya después de un tiempo ya usted no se recuerda ya. Y entonces el día que usted abre la alcancía, dice, uy, pero mire, yo no me daba cuenta que yo había puesto todo esto aquí. Bueno, Dios permita que esta como yo diría, explicación o exhortación nos ayude a tener una fresca perspectiva de lo que significa servir a Dios. La recompensa viene del Señor, la bendición viene en hacerlo para la gloria de Dios. Eso es lo que vale, no lo que recibamos del hombre. Muy bien. Yo creo que nos quedan aquí, no estamos llegando todavía. Ok, el número 10. Zabulón. Zabulón con Z. Y en Génesis 30, si alguno de ustedes lo tiene ahí, lo quiere leer, está bien. Génesis 30. 24. Bueno, ya está hablando de José. Sí. 24. Y dice, y llamó su nombre José. Perdón. Ajá. Zabulón, es el 20. 19. 19. Después concibió Lea otra vez y dio a luz el 6º hijo a Jacob. Y dijo Lea, Dios me ha dado una buena dote. Ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado a luz 6 hijos. Y llamó su nombre Zabulón. Zabulón significa morará conmigo. Él estará con nosotros para siempre. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Juan 14, 18, enviaré el Espíritu Santo, el cual estará con vosotros. Apocalipsis 21. Piense en eso. Piense en el significado de lo que estamos leyendo. Porque esto realmente se va más allá de lo que yo puedo, creo que le hago hasta daño tratando de explicarlo. Ok, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Oh, qué bueno, hermano. Este es el cielo. No, este no es el cielo. He aquí, oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Es la iglesia. La reunión de Dios con el hombre, así como el tabernáculo en el Antiguo Testamento, donde Israel se reunía con Dios. La iglesia es también el tipo, o mejor dicho, el tabernáculo también es el tipo de nuestra reunión con Jesucristo, el tabernáculo de Dios con los hombres. ¿Y cuál es la bendición? Bueno, que seremos su pueblo, que Él morará con nosotros y que Dios mismo estará con nosotros como nuestro Dios. No tenemos que llegar al cielo para disfrutar de esta bendición. Aunque yo leí también la promesa
de morar con Él, pero moramos con Él y moraremos con Él. Ya sin tener que luchar por preservar esto. Porque en el cielo no hay luchas, no hay guerras, no hay batallas, no hay tentaciones. Pero que Dios more con nosotros. Qué bendición poder levantarnos en la mañana. O muchas veces cuando quizás nos despertamos a medianoche y pensar, Dios mora conmigo. Y simplemente meditar en lo que yo estoy pensando o en lo que yo estoy diciendo. ¿Es esto real? ¿Vivimos nosotros en la realidad de lo que dicen las Escrituras? Esto no es una novela, esto no es una poesía. Esta es una afirmación de nuestra fe como verdaderos hijos de Dios. Y los que moran en esta santa ciudad de Jerusalén, tenemos por seguro que Dios mora con su pueblo. Hay una escritura que ha sido muy abusada, y yo cada vez que lo oigo, simplemente ya no lo veo como yo lo veía antes, porque es una escritura que se usa mucho para excusar el que nadie esté con nosotros, porque haya nada más que 2 o 3. Donde hayan 2 o 3 en mi nombre, ahí estoy yo. Nos gusta mucho esa escritura, pero vamos a realmente a dejar la escritura esa en el capítulo donde está y vamos a leer todo el capítulo. Esto se refiere a una decisión que la iglesia tiene que tomar. Y que aquellos que se iban a reunir a tratar ese asunto fueran 2 o 3 líderes. Claramente, allí estaría el Señor con ellos, ayudándolos a tratar con ese asunto. Porque si tomamos esto literalmente, entonces en cualquier lugar donde hayan 2 o 3 personas que dicen somos cristianos, ahí está el Señor. No, eso no es de esa manera. ¿Y por qué no es de esa manera? Porque hay una docena de versículos que podemos citar que enseñan lo contrario. Que no, eso no es en cualquier situación. Aunque podemos utilizarlo en ciertos momentos quizás como un aliento, pero realmente ¿qué es lo que enseña ese versículo? No es lo que muchas veces decimos que es. Vamos a ver si podemos darle un empujón. José 24. Y llamó su nombre José, diciendo, añádeme Jehová otro hijo. ¿Qué significa José? Ustedes José. Él añade. Y el Señor añadía cada día a la iglesia aquellos que habían de ser salvos. Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y todas estas cosas serán ¿qué? Añadidas. Añadidas. Él añade. La palabra añade. ¿Qué significa la palabra añade? A lo que ya tenemos. Exactamente. Aumentar. Pero ya tiene que haber algo. Sumar a algo que ya está presente. Sumar a algo que ya existe. Ok. Él añade.
tenemos esta promesa de Dios. Si lo que tenemos es poco, Él añade. Yo creo que Pastor, con el permiso, ¿qué significa el añadir? Algo añadir, que ya nosotros tenemos. It means to add. Okay. Add as when you have something and something is added to you. Okay. Okay. Like in a good thing? Okay. Okay, I understand. Thank you. I have so many questions, but since I'm working, I can't try to get in. So I'm going to try to write them down. Thank you. La hermana de Nueva York, y ella el inglés lo trata mejor que el español, aunque el español de ella está muy bueno. Añadir, 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 añadir. Literalmente, añadir, añadir. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde en el Antiguo Testamento? ¿Dónde? ¿Dónde pasó esto? En Esdras, en Nehemías, en Éxodo, añadir, añadir. ¿Dónde? Primera de Reyes, Crónicas, ¿dónde? ¿Dónde? ¿Con qué profeta? Isaías, Jeremías, ¿dónde? 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 ¡Ah! Elías. Eliseo. En los dos lugares no fue un milagro que Dios hizo aceite. En los dos milagros, tanto de Elías como Eliseo, no es que Dios lo hizo, el Señor añadió aceite. El Señor añadió harina. En los dos milagros, por dos profetas diferentes. Añadir. Ya tienes algo, te voy a añadir. El asunto, hermano, es tenemos que tener algo. Y el Señor sí es capaz de añadir. Estamos hablando ahora en la forma que usted quiere. Yo puedo darle testimonio. Dios añade gasolina. Sí, sí. ¿Cuántas veces? Una vez cuando la necesité. Yo sé que yo no tenía gasolina en el tanque en los primeros años de mi ministerio aquí. Y yo tenía que manejar como más de 10 o 12 millas. Y la aguja estaba completamente tirada aquí y hacía rato ya. Yo no tenía dinero, hermano. Eran tiempos difíciles. Y oramos al Señor. Antes de montarnos en un expressway aquí que se llama Palmetto, y le dije, Señor, no puedo quedarme aquí. En ese tiempo no había celulares, no había teléfonos que podíamos utilizar. No teníamos dinero para echar aunque sea un galón de gasolina. Y nos montamos en ese expressway y llegamos hasta la bajada del expressway como a una cuadra de mi casa. Gracias a Dios la luz estaba verde, no tuve que frenar, seguí, doblé otra esquina y cuando llegó a la casa el carro se paró y no anduvo más. Él añade, porque testimonios como eso yo les puedo dar mucho, de las misericordias de Dios, de la manifestación de Dios, como Dios sí añade, como Dios sí puede añadir. Nosotros en este país quizás no tengamos que orar con tanta pasión y muchas veces cuando yo llego a esa parte de esa oración donde dice, danos nuestro pan cotidiano o nuestro pan del día, yo digo, Señor, pero ¿cómo decirte que me des pan cuando tenemos tanto aquí? Pero también sé de los momentos cuando esa oración fue eficaz. Danos nuestro pan. Y yo creo que muchos de ustedes, hermanos, en los países que viven, sí han tenido que orar ese día por la mañana. No tenemos nada. No hay nada. Pero Señor, tú dijiste, a veces no tenemos porque no pedimos. Yo creo que Dios es capaz.
Yo lo creo. Son muchos los testimonios, muchas las evidencias para no creer. Él añade gracia. Dice el libro de Apocalipsis, aunque tienes pocas fuerzas, yo me voy a manifestar, pero tienes que tener algo. Cuando Dios se manifestó a Moisés, le dijo, ¿qué tienes en la mano? Una vara. Te voy a añadir. Y el último. El que tiene se le dará más y al otro se le quitará. ¿Cómo es, hermano? Al que tiene se le quitará. Perdón, al que tiene se le no tiene se le quitará lo que tiene. Lo que tiene. El último es Benjamín. 35:16. No creí que iba a terminar. Cuando pues Jacob volvía al campo la tarde, salióle a él y le dijo, llégate a mí porque la verdad te he alquilado por la madre de mi hijo. Y durmió con él aquella noche. Y oyó Dios a ley, concibió y dio a luz el quinto hijo Jacob. Ese no es el versículo. Estoy leyendo el capítulo incorrecto. Capítulo 35. 35:18, versículo 18. Gracias, hermano. Y aconteció que al salirse el alma, pues murió. Cuando Raquel da a luz su último hijo, llamó su nombre Benoní, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel. Benoní, ¿qué significa esta palabra? Hijo de la mano derecha. Cristo fue sentado a la mano derecha. Las ovejas van a estar a su mano derecha. En esa parábola, Hechos 7:55, Esteban vio al Hijo sentado a la mano derecha del Padre, o de pie delante del Padre. Nosotros también estaremos a la derecha, de acuerdo a la palabra de Dios. No creo que tenemos que entrar muy fuerte ahí, lo cual indica que vamos a llegar hasta ahí. Ahora aquí, en este versículo, para terminar la clase, dice el capítulo 22, versículo 14, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Hermanos, si hemos entrado por las puertas en la ciudad, demos gloria a Dios. Sea esto parte de nuestra adoración. Bendito seas tú, oh Dios, que por tu sangre he podido entrar por las puertas de la ciudad. Fíjense cómo dice, no por la puerta, sino por las puertas, por todas estas puertas. Qué bendición. Esto es una bendición espiritual, como son todas las cosas que tienen que ver con el reino de Dios. ¿Y por qué tienen que ser espirituales? Cristo lo dijo, mi reino no es de este mundo. Es un mundo que no es de aquí, es de allá. Tenemos que decir allá porque no sabemos. Y hasta ahí concluimos esta historia. Es simbólica y Dios mediante vamos a estar estudiando, hermano Alex, los 12 colores de la Nueva Jerusalén. Hermano Aguilar. Solamente quería agregar algo en Benjamín. Sí. Benjamín significa a la mano derecha, ¿verdad que sí? Añada, hermano, añada. Ajá, a la mano derecha. En la simbología del lenguaje hebreo, estar a la diestra era un símbolo de estar a la mano derecha, era estar en el lugar correcto. Amén.
Entonces cuando dice Benjamín, a la mano derecha es que estaba en el lugar correcto, porque si ahí se estaba la espada. Sí. Pues en el lenguaje hebreo decía, y está a mi diestra, significa estar en el lugar correcto. Amén. Solamente eso quería añadir. ¿Es Dios sordo? Alguno levantó la cabeza ahora. Era como un símbolo. Era como un símbolo decir, está. Podemos entrar ahí, ¿es Dios sordo o es Dios ambidiestro? Mis queridos hermanos, no es tratando, a veces yo digo cosas porque quiero que ustedes reaccionen, que respondan. Pero como el hermano lo dice, es una señal establecida entre los hombres que la mano derecha, de acuerdo a las culturas, es lo correcto. Inclusive, quizás algunos de aquellos que ya han vivido unos años se recordarán de cuando sus hijos tenían la tendencia a escribir con la mano zurda las primeras palabras en un libro o en una revista o en un cuaderno. Se trataba de decir, no, escribe con la derecha. Eso era practicado en aquellos tiempos. Como alguien me dijo en estos días, oh, aquellos tiempos. Entonces, mis hermanos, gracias por cualquier cosa que ustedes añadan, cualquier cosa que ustedes digan. Es bueno, es una bendición y es una forma de quizás presentarlo de una forma que algunos de nosotros no lo hayamos visto. Pues lejos esté de nosotros creer que todos lo sabemos y que todos lo sabemos perfectamente. Bueno, Alex, quería hacer muy rapidito 2 preguntitas y la primera es, hay en la Biblia vemos mayores recompensas. Hay diferentes grados de castigos y de recompensas. Sí. Ok. Sí, quería estar seguro de eso, porque ¿sabes? Pues lo vemos en diferentes lugares, pero quería estar muy seguro de eso. Mayor será su castigo y mayor será su recompensa. O sea que hay unos que van a coger un castigo más suave que otros. Bueno, yo creo que cualquier castigo, ninguno va a ser suave. Pero... No, definitivamente, definitivamente. Pero obviamente, dicho por el Señor, va a ser mucho más terrible. Oh, sí. ¿No? Le dice y la segunda... aquel que sabe y no lo hizo recibirá muchos azotes. Sí, Mateo 5:12 dice, no, 5:12 no, en Hebreos 10:29, donde dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá aquel que pisoteara al Hijo de Dios? ¿Sí? ¿No? O sea, y después en Mateo 5:12 que dice, alegraos y gozaos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Sí. Y sí, definitivamente. Y también el Señor dijo, ay de ti, creo que era Betsaida, el otro pueblo, porque tu castigo será mayor que el de Sodoma y Gomorra. Correcto. Entonces, hermano, la otra pregunta, porque en muchas ocasiones yo no quiero decir, o sea, la palabra tabú suena muy fuerte, ¿no? Pero hay ocasiones que la gente, todo el mundo le saca la esquina, le esquiva, ¿no? Ciertos temas bíblicos. Y yo estaba conversando con alguien el otro día acá, donde me estaba hablando de ese tema, y no me podía creer lo que yo estaba diciendo. Y la pregunta es la siguiente, hermano. Las hipérboles, hay muchas hipérboles en la Biblia. O sea, hay exageraciones en la Biblia. Por ejemplo, eso mismo que usted acaba de decir, no creo que haya sido una exageración, pero sí es muy mal usado, ¿no? Donde 2 o 3 estén y se usan muchos versículos en diferentes formas, en las que se interpretan mal.
yo estaba conversando con esta persona y dijo, no. El Señor dijo que cosas más grandes que esta, estaba hablando de un tema específico, él dijo, el Señor dijo que cosas más grandes cuando los 70 regresaron, cosas mayores harán. Sí. Entonces yo le pregunté, bueno, cuéntame de alguien, entonces yo lo estaba tratando de explicarle, dije, cuéntame de alguien que haya levantado muertos, más, o sea, o alguien que haya movido una montaña, ¿no? Dime a alguien que viste que movió una montaña ya. O dime a alguien que ha resucitado más de un muerto. O cosas así. No, pero el Señor lo dijo. Sí, pero hay que entender lo que dijo. Entonces, son temas, hermanos, que nosotros básicamente tratamos de esquivar. Sí. Normalmente tratamos de esquivar porque son o muy profundos o somos, sin que se ofenda a nadie, somos muy ignorantes para meternos de lleno en ese tipo de cosas. Y habrá un tiempo, hermano, en que usted pueda tocar esos temas. Como... Yo los puedo tocar si ustedes, por ejemplo, me suplen las preguntas. Perfecto. Y podemos usar una clase para eso. Hay un versículo en la Biblia, si quieres hablar de exageración. Hay una diferencia entre una exageración que es malintencionada, casi una mentira, a una exageración que tiene una razón específica. Correcto, caerán a tu lado 1000 y 10.000 correcto a tu diestra. Sí. ¿Quién nos va a contar? Entonces, y así hay muchas escrituras en la Biblia, ¿no? Donde Dios es quien lo hace, pero hay un propósito, hay un propósito. Beberán cosas venenosas y no se morirán y pisarán sobre todas esas cosas, sí. Mira, no lo hagas así. Sí. No, yo creo que esa gente lo que hace falta es simplemente traerle una, como yo diría, una serpiente cascabel en un saco, tirársela y agarrarla, para ver si tú eres de Dios o no eres de Dios. Y entonces, claramente son puntos que son causa de discusiones y de que no se tocan con libertad. Sí, de opiniones y cosas, pero si ustedes están interesados en eso, yo no tengo ningún problema en tratar de hacer mi parte en lo que yo pueda. No garantizo nada, pero por lo menos le doy lo que yo entiendo, ¿no? Gracias, hermano, lo apreciamos en serio. Vamos a tener una clase. Hermano, ahí en el nombre de José, que es el añade. ¿Qué le añade? Sí, sin intención de verme como que pongo la podría ni nada de eso. Pero ahí en Isaías 28, Isaías 40, 29, que dice que él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Porque añadir es, de acuerdo a lo que hemos visto, es poner donde hay algo. Pero en este caso, que no tiene ninguna y ya las multiplica. ¿Cómo se ve ese versículo en el contexto ese? Bueno, en las escrituras hay ciertas excepciones. Y yo voy a darte, podemos estudiar un poquito eso, pero, por ejemplo, en mi caso, y yo no creo que soy el único en esto, han habido momentos donde yo he creído que ya yo no tengo fuerza. Lo he creído, no tengo fuerza. Y entonces el Señor lo que me quiere decir a mí es que Él sí puede darme fuerzas. Pero para aquel que cree, aquel que no tiene, yo le daré. Es una promesa a sus hijos, de aquellos que a veces nos hemos encontrado en ciertos momentos de nuestra vida, donde realmente nos sentimos que hemos llegado al fondo del cubo. Y algunos dicen que es cubo, a otros le dicen balde, otros le dicen, bueno, lo que sea. Estamos en el fondo del tanque. Pero el Señor nos da esa promesa. Y tenemos que agarrarla.
y tenemos que usarla. Tú has dicho. Mire, hermano, tenemos que hablar de esta manera. ¿Creo esto o creo lo que yo siento? ¿Creo lo que mi mente me está diciendo o creo lo que tú dijiste aquí en Isaías? Tengo una decisión que hacer, Señor. Hermano, ¿usted ora así? Yo no conozco otra manera de orar. Yo no puedo venir a Dios con oraciones religiosas y no. Yo tengo que orar a Dios como yo me siento. Porque de todas maneras Él lo sabe. Así porque yo voy a venir a darle un sermón a Dios. Ustedes me entienden a mí. Tenemos que orar, hermano, de esa manera. Y Dios quiere hacernos ver a nosotros que no importa en la situación peor que podemos estar. Porque también Apocalipsis dice, aunque tienes pocas fuerzas. Y ahí sí cabe el añadir, pero hay ciertas excepciones en las escrituras. Son muy pocas, pero las hay. Son situaciones extremas que yo creo que muchos de los que estamos aquí, en momentos de nuestra vida, puede ser que nos hayamos sentido así. Y no vamos a Dios en oración diciéndole, Señor, tengo todavía un poco de fuerzas, quiero que me añadas. Usted no ora de esa manera. Y si ora, Dios no va a escuchar porque usted no está siendo sincero. Eso es como cuando decimos, me siento que soy nada. Me siento que no tengo nada. Vaya, me siento como que no soy ni salvo. Eso es terrible decir eso. Bueno, usted no quiere que yo le esté diciendo mentiras, ¿verdad? No es que yo no lo sea, pero muchas veces no nos sentimos que lo somos, pero sabemos que lo somos. Aunque dice, ahora sí me la puso dura. No, hermano, no. Tenemos que ser sinceros y honestos con Dios. Lo que no podemos hacer es callarnos la boca. Lo que no podemos hacer es bajar la cabeza. Y tenemos que luchar delante de Dios. ¿Usted cree cuando Jacob, que había sido bendecido tanto por Dios, luchó con el ángel? ¿Qué fue lo que Jacob le dijo al ángel? Bendíceme. Pero ¿cuánta más bendición tú quieres? Tienes 4 mujeres. Dios santo, Dios nos libre. 4 mujeres. Tienes 12 hijos e hijas. Tienes camellos, tienes asnas, tienes ovejas, tienes carneros, tienes sirvientes, tienes oro, tienes plata. Eres un hombre millonario y todavía estás diciendo que te bendiga. Porque en ese momento él sentía que no tenía nada, hermano. Porque el temor de su hermano que se acercaba momentáneamente le nubló su mente. Y él sabía que él necesitaba algo que él no tenía para poder enfrentarse a su hermano. Así que hay ciertos momentos donde podemos pensar, y como Dios nos conoce, sabe que nosotros creemos que no tenemos ninguna. Bueno, si no tienes ninguna, yo te la voy a dar. Hermano Alex. Sí. Ya que tocó la parte de Jacob cuando ya no podía más. Ajá. Dice que al final, cuando él se iba a enfrentar a su hermano Esaú, sí, pasó por una parte del río que se llama el Vado. Ajá. El Vado de Jacob. Ajá. Es cuando ya el río ya no tenía casi agua. Ya sí. Era como que ya estaba vacío. Sí. Es un símbolo, ¿verdad? Dice que ya cuando se iba a enfrentar a Esaú, pasó por una parte del río que se llama el Vado, que ya era casi seco. Sí, que ya no tenía. Cuando ya no tenemos agua suficiente, sí, le pedimos a Dios y ahí es donde él pelea con Dios y se le llama el Vado de Jacob, para que Dios lo llene de nuevo.
Muy buena aplicación, hermano. Por eso que tenemos que compartir. No se quede con algo dentro de usted que puede ayudar a otro. Eso es una bendición. Hermano Alex. Sí, mi hermano. Gracias por esta buena lección que hemos oído esta mañana. La verdad que he sido bendecido y he aprendido varias cosas que necesitaba saber para continuar esta batalla. Yo aprecio esta enseñanza que usted ha dado esta mañana. Lo aprecio grandemente, hermano. Gracias a Dios, hermano. Gracias. Bueno, mis hermanos, que el Señor haga resplandecer sus rostros sobre ustedes. Tengan un precioso fin de semana, que ya hoy es sábado. No se olvide del reloj. No se olvide de... va a llover. No se olvide que está en la Nueva Jerusalén. Amén. Hermano. Así es. Hermano. Sí, mi hermano. Nosotros tuvimos aquí, perdimos la conexión varias veces y las veces que pudimos coger la clase, vimos la bendición. En general, todas las puertas que llevan los nombres de los hijos de Jacob para la iglesia. Ajá. Y por eso queremos pedir que la clase, que la necesitamos para volverla a oír cuando la suban, porque no podemos decir la iglesia hoy en día necesita esas verdades, sino que la iglesia siempre, en cada momento, todos los días necesita esa verdad, aplicarla, vivirla. Sí. No es solo por la necesidad que estamos pasando hoy, sino por la necesidad que la iglesia tiene siempre de su marido. Amén. Amén. Y estas verdades, muchas veces aquellos que somos o que hemos sido líderes, pastores, no basta con predicarlo una vez. No basta con mencionar una verdad una vez. Decir, bueno, ya yo lo dije. Ah, sí, lo dijiste bien, pero ya en 6 meses ya la gente no está pensando en eso. Tienes que volver a recargar la escopeta, porque es así. Bueno, gloria al Señor. Vamos a terminar en oración. Vamos a dejar que uno de ustedes nos despida en oración. Señor, gracias te damos en este día por poder ser parte de esta clase. Gracias te damos por el hermano Alex, Señor, y por usarlo de la manera que lo usas y por el tiempo que toma todas las semanas para poder alentarnos, ayudarnos, retarnos, Señor, con las enseñanzas de tu palabra. Y gracias te damos en este día por retarnos, Señor, en escuchar, a ser parte de esta nueva Jerusalén, Señor, que no es solamente nosotros recibir, pero también tenemos la responsabilidad de movernos, Señor, de dar, Señor, de glorificarte, Señor, con lo que nosotros hacemos, Señor, y para tu gloria y para tu nombre, Señor, que sea honrado. Y Señor, te pedimos que tú bendigas al hermano Alex de una manera especial y que le sigas dando a él lo que nosotros necesitamos escuchar en estas clases. Y también pido por cada hermano presente, Señor, sí, y los hermanos en estos lugares, sea que en México o en Cuba, Señor, en Bolivia, donde estén los hermanos, Señor, tú sabes cada uno de ellos, sus corazones, sus necesidades, y pido, Padre, tu bendición, Padre, sobre cada uno, y que tú traigas tu aliento, tu fortaleza, Señor, y amén, que suples todas las necesidades de nuestros hermanos en estos diferentes lugares, Señor. Gracias te damos de nuevo, Señor, por esta clase, por este tiempo de poder, Señor, tener comunión, aunque sea por medios virtuales, pero poder ver los rostros de nuestros hermanos y poder tener este tiempo. Te lo agradecemos, amén, Señor, y dejamos todo en tus manos, Padre, por Cristo Jesús. Amén. Amén.